cuando despido a alguien, me culpo a mí mismo de haber dicho no la debería haber contratado en un primer momento, le hice perder tiempo a esta persona, ¿qué puedo aprender de esto para el futuro? Sí, una pérdida de tiempo para nosotros, para la otra persona, al igual que con un cliente se le crean expectativas a la otra persona de lo que va a hacer el trabajo y después termina haciendo otra cosa para ella también. Cuando vos estás de líder, más allá de saber puntualmente esa área que tienes que manejar de líder, como por ejemplo marketing, tenés que también estar a cargo del equipo. Estar a cargo de un equipo es una habilidad totalmente diferente. Ahí entra mucho la parte de las habilidades blandas, de la gestión, de cómo propones una reunión para que se conecten rápido. Hay muchas cosas que tiene un líder para hacerlo más fácil para el equipo. Igual que armamos un funnel para buscar clientes, puedes armar un funnel para buscar personal. Entonces era la misma estructura de siempre. Promesa, BCL, y abajo tenían un llamado a la acción que en vez de ir a llamada directa, se los llevaba un formulario en el cual se le pedían un par de cosas, principalmente un Loom, en el cual se tenían que presentar, comentar qué querían aportar al equipo, qué habilidades tenían y todo esto, para ahorrarle tiempo a Agos más que nada, que iba a ser la parte de selección, porque si tienes que tomar una llamada con los 100, 200 candidatos que se presentaron, la íbamos a matar. O lo difícil que puede ser, o lo mucho que puede sufrir un equipo que tiene personas tóxicas adentro. En ese caso no tenemos básicamente ningún feedback que dar, sino directamente sabemos lo que haces o el equipo no está conforme con vos. Si querés saber cómo contratar, si querés saber cómo despedir, si querés saber cómo ascender y a quién ascender principalmente, entonces creo que te va a gustar este episodio con Agos, Fede y el bot Lucas. Hola Emi, ¿cómo estás? Chacarera. Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de No Backup Plan. Aprovechamos antes que se vaya Agos y antes que me vaya yo a hacer algo nuevo. Estamos los cuatro juntos por primera vez. Y nada, la idea de los chicos, para mí no me gusta tanto, pero la idea de los chicos es hablar sobre contrataciones y despidos. Armado de equipo, supongo que también va a salir un poquito de ahí. Así que nada, comenzamos con eso, preséntense y de ahí arrancamos. Que arranque Agos, que es la que más le gustan los podcasts. No, qué gente. Bueno, Agos de nuevo por acá. En este caso, bueno, mi aporte va a ser desde el lado de recursos humanos, ya que, bueno, en este momento estoy acá con los chicos y gran parte de mi trabajo va por ese lado. Así que bueno. Bueno, para acá Fede, mi aporte va a ser de motosierra. Un poco de la gestión de equipos. Y bueno, acá tenemos a Luquitas. Sí. Estoy más ahí del lado de tecnología y la estaba ayudando a Agos con gestión de equipos y recursos humanos. Bueno, está medio perdido, así que tengo que tomar las riendas yo. La semana pasada contrataron ¿cuántas personas? Para 5. Para las empresas en general, 5 o 6. 5 o 6. ¿Y despidos cuánto? 3. ¿3? 3. 3 o 2 por ahí. 3. Bueno. Si contamos los últimos 10 días, fueron 3. Bueno. ¿Cuál fue el proceso de contratación que hicieron para esas 6 personas? Desde de dónde apareció la primera información de contacto hasta qué se le pidió, cómo se hizo el análisis, se tuvo una llamada, a quién se le ofreció una llamada, cómo se llevó a cabo la llamada. Y ahí arrancamos un poco más por mi área de tecnología. Igual que armamos un funnel para buscar clientes, puedes armar un funnel para buscar personal. Entonces era la misma estructura de siempre. Promesa, BCL, y abajo tenían un llamado a la acción que en vez de ir a llamada directa, se los llevaba un formulario en el cual se le pedían un par de cosas, principalmente un Loom, en el cual se tenían que presentar, comentar qué querían aportar al equipo, qué habilidades tenían y todo esto, para ahorrarle tiempo a Agos más que nada, que iba a ser la parte de selección, porque si tenés que tomar una llamada con los 100, 200 candidatos que se presentaron, la íbamos a matar. ¿Y por qué Loom y no simplemente preguntas escritas? Te das cuenta mucho más rápido en la cámara. La presencia ya puedes sacar mucha información de cómo se desempeña la persona. Por preguntas escritas es mucho más fácil mentir o... Y más para este rol que... Bueno, perdón, justo este rol puntual para las dos empresas necesitaban setters y closers. Claro. Donde es ventas, entonces tiene que poder venderse al mismo también. Y por chat no se nota tanto. Y después de eso... Ahí le armamos un CRM a Agos, que le llegaron todas las aplicaciones de persona, que en total de haber tenido unas 200 personas, pobrecita, la matamos. Y ahí... No, bueno, más que nada también el proceso arrancó ya evaluando las necesidades, sobre todo como contó Lucas. Bueno, hay una de las empresas que está trabajando con nosotros que realmente tenía como un cuello de botella muy grande en la parte de ventas. Primero evaluamos un poco esas necesidades y ahí fue cuando armamos un proceso de contratación que Lucas se encargó justamente de esta parte de tecnología, donde este formulario que menciona era parte de ese proceso, diríamos. Lo que hemos hecho en este caso es dejar como
un formato, una estructura a seguir en diferentes situaciones, puntualmente para el caso de ventas, por eso ese detalle del tema del Loom, que fue una idea de Fede, era clave. En otros procesos quizás de contratación se podría pedir otra cosa, no sé, alguna prueba técnica, entre otras cosas. Bueno, un poco también lo que ahí contaban los chicos, recibimos muchas postulaciones y el desafío fue en realidad, como eran los mismos puestos lo que estábamos buscando, tanto interno como para este cliente, el desafío estuvo en las personalidades sobre todo, ya que el cliente hace algo muy diferente a lo que nosotros hacemos, diríamos. Quizás está en un nicho un poco más profesional, entonces bueno, se marcó mucho la diferencia entre los que contratamos de un lado y los que contratamos del otro. Y bueno, hicimos unas encuestas, hicimos una entrevista a aquellas personas que pasaban el primer filtro, y en esa entrevista utilizamos unas preguntas que fueran un poco más elaboradas, de pensar rápido o de resolver, ¿no? Las típicas preguntas de cualquier entrevista que te preguntan, no sé cómo te ves de acá a 5 años, sino más bien algo actual o de conductas pasadas que nos permitiera filtrar más rápido, y la verdad que nos fue bastante bien hasta el momento. Si puedo agregar un poquito de contexto, que por ahí hay un paso que falta, que es el hecho de dónde salieron las personas para completar eso, porque si está viendo a alguien y no tiene seguidores, no tiene una audiencia creada o no utiliza anuncios, va a decir, bueno, yo creo todo esto, ¿cómo hago para que vaya gente en definitiva? En nuestro caso puntual, por suerte tenemos una audiencia bastante creada, bastante, no sé si súper grande, pero con un lindo tamaño. Sí, que creen bastante en la marca, en lo que representa y demás. Así que con un post, creo que hicimos nada más en la comunidad de School, ¿no? Un post y hiciste una historia. Y una historia, y con eso ya pudimos cumplir con todos los roles. Entonces, creo que es importante recalcar la importancia de crear una audiencia y lo que ayuda, no solo para conseguir clientes, sino para conseguir ampliar el equipo. Y a día de hoy a nosotros eso es igual o más importante que para la adquisición de clientes. Y de igual forma, si no tuviera una audiencia, podemos correr anuncios a ese mismo formulario. Sí va a ser por ahí personas de un poquito menos calidad, al igual que pasa con los clientes que llegan de la audiencia son de mejor calidad, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Lo hice en el pasado cuando tenía menos audiencia y es lo mismo, nada más. 100%, 100%. De hecho, algo muy bueno para buscar gente también es que entren en el School, que hay como bolsas de trabajo. Para la gente que no tiene audiencia, le puede servir saber cómo buscar personal. Pueden hacer este mismo proceso, o sea, hacer una página con un video explicativo de qué es el rol que están buscando. Se van a ahorrar un montón de tiempo en eso y pueden entrar en School en bolsas de trabajo para hacer estos posteos para buscar gente. De una forma muy fácil es en LinkedIn, que con LinkedIn con un simple post se te llenan 100 personas en un día para buscar nuevas postulaciones. Algo que sí quería hablar, por más de tener una audiencia y tener este video, estos pasos previos y que ella contrate, es muy clave la primera llamada con la persona. La llamada que tenés, que es el onboarding. Ya los primeros 2 minutos te das cuenta si es la indicada para el rol o si no es la indicada. E incluso está bueno cuando contratás mucha gente en paralelo, porque hay gente que entra muy bien, hay gente que entra bien, hay gente que entra más o menos. Y un aprendizaje que tuve en los últimos meses contratando personas, que es muy complicado que alguien entre mal y después mejore. Por lo general, una buena vibra de cuando contratas a alguien es que ya comience trabajando bien de entrada, que te pregunte, que esté predispuesto, que sí haga muy buenas preguntas, porque también es más difícil, si se quiere, hacer buenas preguntas porque tiene más información y más contexto sobre lo que estamos hablando. Entonces, si te podría también dar como consejo de contratación, es que la primera llamada es clave. Es muy importante ver cómo interactúa la persona, qué tan predispuesto está, si está puntual, si pregunta antes de la llamada. Y algo muy importante para la persona que contrata, que es el líder que está a cargo de esa área, que en este caso es mi área, digamos, es que le des un muy buen paso a paso. Yo armé como un Google Docs con ciertas cosas a realizar, digamos, y le da mucho contexto de los pasos a paso que se tienen que cumplir. Y algo nuevo que implementé para la parte de contratación es como que se esfuercen en que realmente lo elijamos. Antes lo que habíamos hecho era que lo contratamos, entrevista y a trabajar. Y eso hacía que, si se quiere, como que sea más fácil, y algo cuando es fácil las personas piensan que no le dan tanto valor. Entonces cuando vos haces que se esfuercen en conseguir trabajar con vos y lo dividís en varias etapas, esa contratación hace que le dé más valor y por consecuencia trabajen bastante mejor. De una, sí, desde mi experiencia, no sé, en los últimos 8 años contraté mucha gente y puedo dar fe de que ni una sola vez me pase de que alguien comience trabajando mal y después pase a mejor. Es o arranca mal y sigue mal, o arranca bien y después está mal, o arranca bien y después sigue bien, en definitiva.
Sí, 100%, 100%. Y bueno, sí, creo que una de las claves principalmente también es cómo vos lo recibís. Porque puede ser que venga muy bien predispuesto, pero si tu llamada de onboarding no entras con buena energía, con buena predisposición, sos organizado, también es cómo te perciben a vos las personas. Porque si no mostrás autoridad, que sos una empresa seria realmente, ellos van a pensar que sos la misma empresa que si es un chico de 12 años con 3 amigos en la costa. Claro. Entonces está bueno también plantar las bases, que es una empresa seria, de crecimiento, y darle a entender a la persona la visión de la empresa, el crecimiento que tiene trabajando con vos. Como venderle también la idea que trabaje con vos. Sí, más allá de eso también tenés el hecho de que si estás contratando gente buena, tienen otras oportunidades. Entonces tenés que convencerlo de que trabajar con vos es la que más les conviene. Si entran y ven que no está muy serio, que está desorganizado, tranquilamente puedes decir, no quiero trabajar con ustedes, tengo otras 10 equipos que quieren trabajar conmigo. Y más con los closers. Sí. Yo pocas veces contraté un closer muy bueno que no tengo otro trabajo. Casi siempre me pasa que tienen un trabajo, les iba bien hace meses y ahora por un X motivo no le está yendo tan bien y están buscando otra oportunidad, pero rara vez un muy buen closer está sin trabajo, porque la realidad es que más en este mercado los closers empiezan a conocer mucha gente y les preguntan constantemente, los quieren llevar a trabajar con ellos. Una buena forma también es literalmente como si fuese una venta, entender sus problemas y que vos plantees como soluciones a esos problemas. Yo en el video del setter lo que hice es, ¿estás cansado de que prospectes en frío o estás cansado que te paguen poco por mes? Porque todas las empresas que contratan setter o lo hacen que prospecten en frío buscando clientes, y yo voy a entender como todo esto era diferente. Entonces, también entraron a la llamada buscando como una oportunidad nueva, que es un poco lo que hablamos en marketing hace el podcast anterior, y de la misma forma que vendes un producto o servicio, también le vendes al closer o al setter o a la persona que trabaja con vos. Es que a fin de cuentas sigue siendo una venta. En vez de pagarte ellos con dinero, están pagando con su tiempo y su trabajo, el estar con vos. Sí, si les va mal con vos, es plata que dejan de ganar en otro lado, en definitiva. Sí. Entonces, hemos hablado de la entrevista ya. Perdón para los que no entienden, pero por ahí la cámara me está apuntando a mí, hacen caras y por eso me río. Pero, bueno, nos quedamos en la entrevista, ¿o no? Cuenta muy rápido en la entrevista si la persona va para el rol o no. ¿Y cómo, qué estructura se hace en la entrevista? Bueno, ahí va más agos la estructura, pero... Vamos a hacerle bastante a vos. Sí. No, bueno, algo que ahí también quería agregar, algo que nos lleva como al aprendizaje, diríamos. Teníamos muy en claro las cosas que no queríamos que tuviera una persona. Que por ahí, bueno, eso se aprende con el tiempo, con los errores, no sé. Te puede pasar que una persona la ve súper bien y a la semana te das cuenta que no era lo que pensabas, pero de eso tenés que aprender. O sea, esos son... Zurdo. No politice el podcast. Esas son cosas que ustedes tienen que ser muy conscientes de lo que quieren y de lo que no quieren. O sea, creo que lo básico que hay que sacar de esto es, diríamos, como un historial de las situaciones que han tenido que vivir y siempre ser muy frontales con las personas. No sé, nosotros teníamos el caso de que muchas veces los closers y los setters no llenan o no mueven el CRM, o sea, no lo actualizan o no llenan trackers. Entonces, en la entrevista fue como una condición súper necesaria y que se recalcó muchas veces. Y bueno, ahí también vas viendo cómo es que ellos toman esas condiciones y a veces, bueno, hay cosas que sabemos que vienen como ya muy, diríamos, muy en su cabeza, que es difícil de cambiar, entonces es preferible ser sincero, a ver si a ellos les sirve o no y ver cómo se continúa con eso. Bueno, con respecto a la entrevista en sí, que era la pregunta, siempre, bueno, iniciar un poco rompiendo el hielo, por ejemplo, las preguntas del tipo, contame un poco sobre vos, siempre agregarle algo, contame un poco sobre vos como si yo fuera un amigo, qué es lo que te gusta hacer, como para que se puedan distender, siempre entran como muy nerviosos. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? No me quemé. Y ya después sí pasar a otro tipo de preguntas que sean... Bueno, yo en este caso voy a develar qué fue lo que yo usé. No. No. Hagan clic en la descripción. No, una pregunta que usamos mucho con closer y setter era el tema de si le tuvieras que dar un consejo a un setter o a un closer novato, ¿qué le dirías? Entonces ahí empezamos a tomar varios puntos que para nosotros eran clave. Algunos de ellos contestaban algo relacionado a eso, otros no. Bueno, también qué cosas tendrías que desaprender para ser mejor de lo que ya aprendiste, porque bueno, también eso pasa, que vienen con otras culturas. ¿Y qué respuesta estabas buscando a esas preguntas, más o menos? Y, por ejemplo, para el tema este de los consejos, en el caso de los setter, uno que nos gustó mucho para el tema este del socio que estábamos hablando recién,
es que la respuesta que dio fue entender o tener empatía con las personas. Por ejemplo, ese consejo le darían escuchar. Y era algo que nos estaba pasando con la anterior setter, que sentíamos que era muy genérico. Y muy a la venta. Cuando Escuchar al prospecto. En el caso de desaprender, esta persona respondió usar guiones, que era algo que también veníamos como muy presente, era un defecto, por así decirlo, que se había detectado en el proceso anterior. Entonces eso te va dando idea de que sin vos guiarlo, ya tiene un poco instaurado, tiene la cultura que vos estás buscando. Por ejemplo, si esta setter fuera para otro puesto, en un lugar donde está todo guionado, con un cliente que le gusta tener todo guionado, yo ya sé que esta persona no aplica. Más allá de que sea buena o no, depende mucho del contexto de lo que me esté pidiendo la persona para ese puesto. Por ejemplo, también en el caso del setter de Funnel App, lo que se hizo es hacerle una serie de preguntas técnicas. Como venía de la comunidad, venía muy nutrido, y entonces eso, bueno, se detecta rápidamente. Como que los perfiles fueron... Es más, si quisiéramos intercambiar los setters, no podríamos, porque el perfil está muy ajustado a lo que estábamos buscando en ese momento. Así que bueno, más que y nada otra cosa que mirabas también era la velocidad de la respuesta a esas preguntas. Los ponías un poco que pisen el palito a ver sí. qué respondía. A veces en la entrevista, si no se te viene nada a la cabeza, tirar cualquier cosa es crucial, porque también, por ejemplo, para el caso del tema de ventas, la respuesta rápida o alguna forma de evadirme la pregunta o de llevarme hacia otro lado también tiene su valor. No siempre tenemos o estamos preparados para ese tipo de preguntas, pero intentar resolver sobre la marcha en ese caso es bueno. ¿Y pasó de que haya 2 personas para un puesto que digas no sé cuál tomar porque las 2 están muy bien o muy parejas? Sí pasó. Bueno, en el caso de los closer hay 2 que quedaron ahí como muy cercanos, diríamos, entre una cosa y la otra. Y para terminar de definirlo, ya ahí sí entra mucho más en juego, por ejemplo, el tema de la presencia. De hecho, bueno, fue determinante eso. Y el tema también de las zonas horarias es algo que por ahí no se charla mucho, y hay personas que por ejemplo, son de Argentina y están en España. Y contratamos a alguien y después puede empezar a trabajar a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, eso fue también clave. Está bueno también eso, como que sientan que hay un proceso bastante largo para que los elijan. Y fue también algo que le hicimos ver, de que vimos, ella vio 40 alumnos para elegirlo, entonces también te da ese sentimiento de como de exclusividad, digamos, dentro de la empresa. Y le terminan dando más valor. Sí. Algo que también quería aportar, que pensé que no iba a sumar tanto, pero el decirle la visión de la empresa sí los motiva realmente. Entonces ahí me vino la duda de cómo fue que pensaste la visión para la empresa. Y bueno, surgió de forma natural, la verdad, bueno, primero creo que hay que decirla la visión antes de entrar a hablar, que un poco, no me acuerdo por ahí exactamente las palabras que usé en el documento, pero que se entienda pero el mensaje. era un poco la idea de cambiar la imagen de la industria. Cuando uno dice de que corre anuncios, de que vende con llamada de ventas, automáticamente piensa en un chico, en un descapotable y un Rolex, y la realidad es que hay otra cara a la moneda. Y bueno, queremos un poco con la empresa cambiar eso, que cuando uno hable de un curso online, que puede ser buenísimo como muy malo, no sea esa la primera imagen que se viene a la mente, en definitiva. Que no asocien vender cursos con vender humo, a fin de cuentas. Claro, tal cual. Porque en definitiva, yo no estoy hoy, si no sería por educación online. Por suerte nunca compré un curso que yo diga, bueno, tiré la plata. También hice siempre mi debida investigación antes de comprar. Nunca fui de dejarme llevar por Instagram o Lifestyle y todo eso. Pero sé por primera mano de que hay varios cursos de mierda, digamos. Así que bueno, un poco eso queremos cambiar. Cuando le presenta la visión y la misión, ¿le muestra el video ese aburrido mío o le decís vos? Ambas. Claro, porque Sí, también entendés que ellos te ven como autoridad a vos, entonces que vos se lo digas, estoy trabajando para Nico, les pesa. Porque no sé si el mensaje, pero que vos se lo digas es como un plus más. Sí. Que también la que hice yo, porque también me tocó contratar gente a mí más para el lado de tecnología, era cuando estábamos, también venía muy nutrido porque venía de la comunidad, pero cuando estaba haciendo más la entrevista, sí le expliqué yo la visión, pero una vez que empezó formalmente a trabajar, que lo metimos al grupo Slack y todo, ahí sí le pasé el video, decir, mírate esto. Que ahí tenés, mostrarle un video de 20, 25 minutos que hicimos en una entrevista, Sí, no. no se hacía muy llevadero. ¿Y cuál es un poco la respuesta de las personas ante esto?
es como que no se lo esperan el hecho de ya tener una visión. Ya es raro que vos entres en una empresa y que te digan la visión de la empresa. Entonces, quieras o no, es un diferenciador. Y es lo mismo, es la venta, ¿no? Que cuando ya entran y ya ven algo diferente, algo que tienen un norte, algo que es diferente también al mercado. Les pedimos el talle de las remeras. Sí, con eso. Bueno. Bueno, creo Igual que... explayamos un poco con eso. Es un chiste interno, pero explícalo un poco. ¿Cómo fue la primera No, creo que sí lo hablamos en reunión un con podcast. Sí. Lo de las remeras, ¿o no? Sí, el tema del formulario de onboarding. De Bueno, ese proceso. explayate porque por ahí la gente no vio del podcast tuyo. ¿Qué es el tema de las tallas de las remeras? Bueno, ahí también incluso para arrancar con ese tema, algo que estoy escuchando mucho, que hablamos que justo los casos nuestros entraron desde la comunidad, también entraron personas que no tienen experiencia, que se han capacitado y no tienen experiencia, y si bien es un trabajo un poco más duro en esta parte del onboarding, que es la que está hablando Fede, yo pienso que esas oportunidades pueden ayudar a encontrar una persona que puede convertirse en un líder el día de mañana, porque viene limpio de mente y cada uno como que lo puede moldear a la cultura y lo puede llevar o lo puede educar como uno quiere. Eso creo que también es una ventaja porque veo mucho también que a las personas sin experiencia no se las contrata y eso no tiene nada que ver, implica un poco más de trabajo, pero puede ser incluso más largoplacista la visión. Y bueno, con el tema del onboarding, en este caso que los armó Fede para la parte de venta, me parecieron muy detallados, me parecieron, diríamos, como un acompañamiento más que un onboarding. Dentro del proceso de onboarding, siempre cuando entran, hay que mandar un formulario, pero como ustedes me queman a mí, yo los voy a quemar a ustedes. Cuando ingresé no sabía ni la fecha del cumpleaños de las personas. Entonces puse un formulario que tenía fecha de cumpleaños, que tenía el talle de la remera, justamente. Y lo que pasa es que para nosotros no es tan importante el cumpleaños. ¿Para ustedes es importante el cumpleaños? Bueno, pero para mí sí, por ejemplo. Entonces yo pretendo que me saluden el día de mi cumpleaños y creo que es una atención que podemos hacer entre todos, bueno, la unión del equipo. También siento que gracias a esas cosas, a esas interacciones, las personas se abren un poco más con nosotros. Entonces, bueno, son preguntas de por ahí el hobby, por ahí estamos trabajando con alguien que no sabemos ni qué les gusta. Entonces, eso nos ayuda a generar una confianza, no extrema, pero sí para poder resolver problemas a tiempos, que sepan que pueden contar con nosotros. Entonces, bueno, esa fue la idea del formulario. Y aparte porque en un momento íbamos a hacer unas remeras, algo, y bueno, lo teníamos que tener. También es un diferenciador. O sea, vos entras a trabajar en una empresa que está en un formulario para tu remera y no es tan normal. Bueno, al menos en empresas grandes por ahí sí, pero en empresas chicas, digamos... Hay que hacer remeras, libretitas, toda esa cagada. Té, mate. Está en la lista hace un rato. Bueno, igual el formulario de onboarding disfraza muchas cosas. Por ejemplo, también ahí hacemos preguntas de las cuentas de... Claro, las cuentas de cobro y todo eso que es para la parte administrativa, la parte de costos, que no voy a entrar en ese tema porque nadie quiere hablar del tema. Está prohibido, está baneado. Entonces, dibujo un poco y camuflo un poco lo que necesitamos saber de cada persona. Después retomando el tema de la contratación, después de que elegís la persona, lo terminás definiendo por el lado estético porque están empatados y es un puesto que es un poco la cara de la empresa y la primera interacción de alguien que está por contratar. Después de eso pasa a una prueba de X tiempo, después de eso se le da un par de llamadas, se le da el calendario completo que la persona quiere. ¿Cómo manejan eso? Son 4 fases. Hay una fase que es el onboarding, que en ese onboarding vos le pasás las llamadas previas que tuvieron los closers para que se empapen. Hablando puntualmente esto para una contratación de closers. De ventas y también de setter, porque también creo que es bien importante que el setter vea llamadas de closers. Que le diga, mira, esta es calificada y esta no. Entonces, que él se empape de información. Creo que entre más información tiene, va a ser mejor. Entonces, lo dividí en 4 fases. La primera fase es el onboarding, donde vos le pasas la parte como más administrativa, la parte de la llamada de los closers. Y lo que le pedí especialmente fue que el closer vea todas las llamadas y él mismo saque una conclusión de esas llamadas. Eso tiene como doble ventaja, si se quiere. La primera es ver cómo piensa él como soluciones a problemas y la capacidad que él tiene básicamente de expresarse sobre esas cosas. Entonces fue como esa fase de onboarding. Después la segunda fase es como de testeo, donde vos ya le das un par de llamadas para que comience a probar. Algo que me olvidé, que en el onboarding hacemos como roleplay, que nos juntamos en vivo, yo me hago pasar como por un prospecto
y él básicamente me intenta vender. Yo pongo muchas objeciones a propósito para ver cómo las resuelve en llamada. Después de la fase de testeo se va como al lanzamiento, donde ya lo metemos con más llamadas, y una vez que yo vea que está firme, que está vendiendo, recién ahí lo paso a la parte 4, que es la mejora continua. Que la mejora continua es el proceso en que está la gente que ya contratás hace mucho tiempo, que simplemente te juntás unas 12 por semana a mejorar la empresa, en resumidas cuentas. Pero sí lo dividí en esas 4 etapas, como una, como te comenté antes, para darle como más valor a la empresa, y otra también para que sea un proceso de contratación más lento, pero más completo. Sí, y a lo mejor no se terminó de entender bien ahí la dimensión de esto, porque a lo mejor la fase de testeo de estamos haciendo roleplay nosotros, ya sea vos, yo, otra persona del equipo, a lo mejor son 2 semanas. Y a lo mejor la etapa de lanzamiento, donde le damos un lead o una llamada por día, también son otras 2 semanas. Entonces, de aquí a que la persona está tomando un trabajo de closer, por ejemplo, full time, a lo mejor puede pasar un mes. Claro. Un mes que lo vas puliendo, vas viendo si es la persona indicada. Es un poco siguiendo la frase esa de contratar despacio y despedir rápido, digamos. Sí, totalmente. Siguiendo con la línea de que si arranca mal, seguramente siga mal. Sí, y yo apliqué una filosofía similar a la hora de contratar para el área de tecnología. Por ejemplo, tenía una reunión y le decía, bueno, si después de la reunión te paso tal acceso porque ahora no puedo entrar, algo de estilo. Y a propósito no pasárselo a ver si me hacía seguimiento o si buscaba la forma de hacerlo. Le decía, no pude ver cómo hacía esto, después de la reunión busco un video y me fijo cómo se hace y te lo paso. Y esta persona en concreto salí de la reunión, yo con la mente de no darle nada a ver qué hacía, y salgo de la reunión, a los 2 minutos después me dice, acordate que me tenías que dar esto, y acá te busqué un video de cómo se hacía ese problema que tuviste que no pudiste solucionar. Entonces yo ya veo que es una persona que va a estar aportando valor, que se puede manejar sola, que no le tengo que estar diciendo todo qué hacer, como un filtro inicial. Eso es verdad. De hecho, me pasó con el setter y con el closer, que les pasé un documento en Google Docs para completar las checklists y el closer estaba sin acceso, como igual el setter. El closer me dijo que le comparte el acceso y el setter fue, hizo una copia y él mismo lo hizo en su Google Docs. Uno buscó la solución y el otro se quedó ahí. Que no digo que esté mal, pero uno pensó más inteligente que el otro si se quiere, y ya esas pequeñas acciones te das cuenta cómo piensa y cómo va a trabajar en la empresa. Porque sí, idealmente, ahí la dejamos dado, idealmente tenemos en el equipo toda gente autónoma que pueda ir y buscar soluciones, en vez de estar siempre haciendo las preguntas a la gente de arriba, pues si no te estaríamos matando a vos todo el tiempo con todos los problemas que surjan. Claro. Y el principal problema que tienen muchos dueños de empresas. Bueno, hay algo como para, en parte es como aportar a lo que estaban hablando. Siempre que también hablamos de los procesos de contratación, como que a la gente no le gusta, en los procesos de onboarding a la gente no le gusta, tener que estar pendiente de la persona que está entrando, pero también es la única forma de no quemar un equipo. Si vos entras a un lugar, o sea, me pongo en el lugar de la persona que estamos contratando y no tengo accesos, no tengo a alguien que me guíe, no tengo a alguien que me pregunte cómo me siento, voy a entender parcialmente las cosas y más tarde o más temprano me voy a terminar quemando y me voy a ir. Y todo el tiempo invertido que tuviste, así sea 1, 2 o 3 llamadas en una semana, por no querer hacer de última 4 llamadas o un poquitito más, ponerle un poquitito más, se va a ir a la basura igual, más todo el tiempo de entrevistas, más todo el tiempo que lleva, diríamos, la parte administrativa, bueno. Eso y el tiempo que perdiste de estar un mes con una persona que no estuvo a su máximo rendimiento. Claro, en este caso puntual, todas las ventas que te perdiste porque no estuvo rindiendo. Sí. Algo muy importante que dijo Agos, creo que está bueno como recalcar, que vos a la hora de cuando contratás a alguien nuevo, vos construís el rol. Cuando es alguien que nunca trabajó en tu empresa, en ese rol específico lo estás construyendo. Entonces, por más que no trabaje bien, tenés que pensarlo siempre de un lado positivo. Bueno, estoy creando este rol, por si no funciona bien, ya después cuando lo contrate de nuevo, ya sé todo lo que no queremos que pase. Y cuando ahora contraté este setter nuevo, este closer, lo primero que le hice ver es un video de las cosas que no queremos que pasen. Entonces, al fin y al cabo siempre es un constante aprendizaje que está bueno, porque siempre más yendo al lado de la parte de negocio, te puede ir bien, te puede ir mal en ventas, en lo que sea, o en contrataciones, y siempre al menos me gusta a mí ver el lado positivo de las cosas del lado del aprendizaje. Y es una forma muy fácil de definir lo que quiero, definiendo lo que no quiero, en definitiva. Si definís todas las cosas que no querés, te termina quedando lo que querés, y por ahí es más fácil definir lo que quiero de esta forma, me parece a mí. Si yo te pregunto qué quiere un closer, bueno, voy a decir que tenga buena presencia, que tenga esto y que tenga lo otro, pero por ahí te quedás en eso. Y si yo te digo qué no querés, me veo un listado de 40 cosas que no querés que tenga un closer. Bueno, no sé qué mierda me ¿Pasamos a la motosierra? No, ¿Pasamos a la ahí motosierra? Es que sí, porque eso fue mitad de fue una cara de la moneda que entró bastante gente al equipo, pero también tuvimos que sacar bastante porque no estaba rindiendo. O sea, vos, tipo, si a la hora de todas las cosas que hicimos que... Y sí, ir más por el lado de
qué tuvimos en cuenta a la hora de sacar a gente del equipo. De un. Bueno, Esperen, déjenme pensar un segundo. Sí, a ver, una de las cosas ahí que vimos es que una persona puede estar, no solamente no estar aportando al equipo, sino estar restando. A lo mejor vos tenés 10 personas que están súper comprometidas, haciendo el trabajo bien, y una que no está haciendo nada, pero si tiene, por ejemplo, se le paga igual, el resto del equipo se te desmotiva. Es decir, yo estoy acá viendo el lomo, tomando todas las llamadas, haciendo todo lo posible, y tenés, por poner un ejemplo, si fueran closer, este otro, que no está haciendo nada y tiene el mismo trato. Entonces, una aprendizaje que me quedó es que muchas veces el nivel del equipo cae al de la persona que menos capacidad esté o que peor rendimiento tenga. claro. Creo que das el pie para ya pasar a la otra cara de la moneda, que son un poco lo que le decimos motosierra, Sí, sí, molestando, sí. pero son en realidad despidos. Sí. Que Que es... no es tan bueno, o sea, no es que lo disfrutamos. No, diríamos. obvio que no. No se disfruta. No, en sí una pérdida de tiempo para nosotros, para la otra persona. Por ahí también, al igual que con un cliente, se le crean expectativas a la otra persona de lo que va a ser el trabajo y después termina haciendo otra cosa para ella también. Entonces, creo que hay responsabilidades de ambos lados. Por lo menos a mí, cuando despido a alguien, me culpo a mí mismo de haber dicho, no la debería haber contratado en un primer momento, le hice perder tiempo a esta persona, ¿qué puedo aprender de esto para el futuro, en definitiva? ¿Cómo definen o cómo llegan a la conclusión de despedir a alguien? Creo que empiezan a ser como suma de cosas, digamos, ¿no? Que yo creo que todo se rige por las expectativas que uno tiene. Vos cuando apenas contratás a alguien, tenés una expectativa, cómo va a trabajar, cómo se va a desempeñar, qué tanto te va a escribir, qué tanto va a aportar. Perdón, que siempre hacemos lo mejor posible para dejarlo claro, esa expectativa. O sea, las expectativas es algo que también vemos en las entrevistas cuando ya contratamos a una persona, hemos empezado a preguntar o a dar la tarea de co-crear expectativas, tanto de nuestro lado como del otro. Una persona que no tiene expectativas en el puesto directamente no tiene por qué ocupar el puesto, o no tiene nada por lo que trabajar, diríamos. Eso es clave también. Creo que lo usamos mucho en este caso de qué expectativa tenían ellos sobre nosotros o sobre el puesto y para saber si se las podemos cumplir, porque si no, también más tarde o más temprano va a decidir irse. ¿Y qué expectativas en alguna de estas 5 contrataciones, si me pueden nombrar una o dos? Bueno, por ejemplo, no, de de ellos, parte ¿qué de expectativas ellos, que tenían ellos? estabilidad, bueno, largo plazo, muchas veces dicen eso, que quieren forjar una relación como a largo plazo, educación, esperan que los apoyemos en lo que quieren crecer, Remeras. organización. También hemos tenido el caso en que nos han dicho eso y los entiendo porque he estado en otros equipos donde el colapso te lleva a no poder laburar directamente. Y bueno, creo que esas fueron una de las más destacadas. Bueno, el orden. Y hablaron de, por ejemplo, el closer, de que yo quiero el día de mañana ser líder de ventas, o el setter, el día de mañana quiero ser un closer. Bueno, en ese caso nos ha pasado también que nos dicen como sus expectativas en cuanto quizás a lo que quieren ganar y lo que representaría, diríamos, avanzar un poco más. Y también eso te das cuenta mucho por cómo se desenvuelven. Hay gente que la ves en la segunda entrevista y te das cuenta que tiene mucho hambre de crecimiento. Y generalmente esos tiran la idea esta de educarse. Quizás no te dicen, yo quiero llegar a tal punto, pero sí que quieren aprender, que quieren que los apoyemos en esa parte. De bueno, sí, creo que un poco es eso, como los motivos, si se quiere. Y después por ahí algo más, que hay muchas veces que le damos un rol de más a alguien que no está preparado. Sí, eso pasa bastante. Entonces creo que una de las causas de las últimas, la última causa de despido, que fueron 2 en ese caso, que le dimos un rol con más compromiso, no sé si más grande. Más responsabilidades. Más responsabilidades. Y quieras o no, por ejemplo, cuando vos estás de líder, más allá de saber puntualmente esa área que tienes que manejar de líder, como por ejemplo marketing, tenés que también estar a cargo del equipo. Estar a cargo de un equipo es una habilidad totalmente diferente a marketing, por ejemplo, o estoy de ventas. Ahí entra mucho la parte de las habilidades blandas, de la gestión, de cómo propones una reunión para que se conecten rápido. Hay muchas cosas que tiene un líder para hacerlo más fácil para el equipo. Sí, O sea, tiene el rol de líder es que, eso. tiene que guiar al equipo y tiene que ser responsable de las métricas de esa área, en definitiva. Un líder no tiene que estar esperando que le digan hacer A, B y C y ir a hacer A, B y C, en definitiva. Es su trabajo ir y decirle a su equipo, bueno, vos haces A, B y C, vos A, B y C, y ellos un poquito ordenar todo. Y justo que decirlo de métricas, una cosa que iba a decir, que otro punto que tomamos en cuenta a la hora de decidir si alguien sigue con el equipo o no, es siempre intentamos asignarle algún KPI a cada persona. Si bueno, vos sos responsable que esta métrica suba o se mantenga. Y si ves que pasa un mes y la métrica está igual o ha bajado,
alguien claramente tiene... las acciones que esta persona está tomando en el equipo no están trayendo los resultados que queremos. Y si eso se mantiene en el tiempo es otro motivo más, sumado a lo de las expectativas o a cómo se desempeña con el equipo, para considerar sacarlo. Claro, eso está bueno porque se autorregulan y ellos pueden ir viendo su rendimiento. Eso lo aprendí en un podcast. Sí, sí. Y la persona con la que querés trabajar está siempre viendo cómo mejorar la métrica, qué más puede hacer. Y nos ha pasado de tener varias que, no sé si varios, pero un par que tienen la métrica y ni siquiera se preocupan. O sea, a lo mejor le decís, se cayó esta métrica un 50%. Y dice, bueno, ya vamos a ver. Y sos el encargado de eso. Algo también para... Igual antes entra siempre la parte humana. O sea, vemos números, vemos como condiciones de trabajo, por así decirlo. No sé, por ejemplo, Lucas me pasa una alerta de que hay una persona que no está rindiendo como se debe. Listo, lo primero que recurrimos no es, y listo, te despedimos. No. Ir a hablar con la persona, a ver qué le pasa. Tal cual, hacemos una llamada, mandamos un mensaje, te puedo ver 15 minutos, empezamos a charlar, nos han pasado situaciones, personas que han tenido, no sé, una situación familiar, que han tenido, diríamos, quizás alguna discrepancia interna en el equipo y nosotros, como estamos virtual, a veces no nos detenemos ni un minuto a pensar en esas cosas y siempre hay que escuchar y dar una advertencia. Tampoco sirve de nada despedir a una persona así de la noche a la mañana, sino más bien ya ir haciendo un camino y que cuando tomemos la decisión de que se vaya, resaltarle los puntos buenos, los puntos malos. Siempre también decimos, una persona que no te pide feedback cuando la despedís deja mucho que desear también, porque creo que puede pasar en cualquier lado y que lo mejor que se pueden llevar es lo que aprendieron y diríamos también lo que podamos darle como una respuesta, diríamos, para que en su próximo trabajo no le vaya así. También pasa mucho en esto virtual que la gente es muy dejada, lo tengo que decir así porque no hay otra forma, que un poco si bien cada uno tiene un líder, yo creo que como en cualquier empresa tradicional, cada uno es responsable de sus tareas. Si bien el líder delega la tarea pero no la responsabilidad, creo que hay muchas personas que se aíslan tanto que quizás no sabes ni por dónde están o que directamente no están trabajando y como son tantas cosas que estás mirando, se te pasa. Y cuando te das cuenta, la verdad que te da como una bronca, por así decirlo, y hay que pensar en frío, evaluar un poco la situación y es ahí donde recurrimos más a las métricas. Sí, igual un punto ahí que decís que siempre vamos a hablar con la persona antes. En todos los despidos que hemos hecho hasta ahora primero es un mensaje un poco más casual, si se quiere, che, ¿qué está pasando con esto? Como para llamar la atención. Si no respondes, un mensaje un poco moral, está pasando esto, necesitamos que se arregle, un poco más largo. Si no responden a eso, es una llamada, una videollamada, necesitamos arreglar esto, y ya si ahí no responden, ya sí es una llamada para afuera. Algo Ya diste 3 advertencias. que no dijimos, pero no es fácil ser líder. Está como visto como que es lindo porque estoy a cargo de persona y porque gano más plata, pero no es fácil ni tampoco es lo más lindo por ahí. Siempre depende de cómo lo gestiones y cómo lo lleves, pero por ejemplo despedir a alguien, creo que la llamada más incómoda del mundo que existe es entrar en una llamada para despedir a alguien o incluso marcarle las cosas a alguien. A veces tampoco es fácil porque vos sabes cómo se lo puede tomar esa persona. También está la parte de esa habilidad blanda que tengas, porque cada persona, digamos, lo toma diferente. Hasta incluso si es mujer o hombre se lo va a tomar súper diferente. Entonces hay que tener como ese tacto para ver cómo le marcas las cosas. Pero no es algo fácil si se quiere, porque está como visto muy, muy lindo, digamos. No, y además que tenés el tema ahí de que a veces tenés conflictos de emociones, porque a lo mejor tenés una relación muy amigable con esta persona, te llevas re bien, pero no está cumpliendo el trabajo. Claro. Y vos decís, por fuera del trabajo soy re amigo, pero lo tengo que despedir porque no está cumpliendo su rol. Y te duele un montón, decir, no lo quiero sacar, es amigo mío, pero a veces Y hablando tomar de la eso, decisión difícil hacia la empresa. A nivel de despido, ¿es más fácil tener cercanía con la persona o no? Es más fácil si no has hecho nada, tenés 0 relación y estás enojado. No te pega en la emoción. Sí, sí, sí. En cambio, si trabajó bien y después empezó a trabajar mal y sos amigo y además si ya te conoces de antes, no lo querés sacar, pues te duele. Pero a veces tenés que tomar la decisión que sea mejor para la empresa y no lo que tengas ganas de hacer. Claro. Definitivamente es más fácil si no hay relación. Sí, es verdad que es más difícil si hay relación, pero yo cuando contraté a alguien que es cercano, le dije en el momento uno, Ah, sí, por supuesto. Mirá que vamos a trabajar y te voy a marcar las cosas como tienen que ser y si a un momento decido que no trabajemos juntos, dejamos de trabajar juntos. O sea, quiero que en el momento uno quede en claro eso para que después no salten imprevistos, digamos. Claro, o sea, a mí me pasó de haber contratado amigos, solo a uno, un amigo de Costa Rica, y también en su primer momento era
una cosa el trabajo, otra cosa la amistad. Es más, nos hablaban por WhatsApp de trabajo, se hablaba por Slack y podríamos estar hablando de lo que vamos a hacer el fin de semana por un lado y de lo mal que está en una métrica por otro, y en una podemos estar peleando y en la otra estamos hablando bien. Son como dos personas diferentes, pero sí es importante dejarlo en claro al principio de la relación, me parece. Al igual como cuando nos asociamos con alguien, que suele ser con un amigo al principio, porque no lo queremos hacer solo y demás, y que también muchas veces terminan en separaciones después. También es algo que se aprende con el tiempo. Porque cuando apenas comenzás te cuesta mucho más el hecho de tener que despedir a alguien o marcar los puntos, porque vos te das cuenta que al fin y al cabo es un negocio y que así funciona, digamos. Y la gente que también tiene esa experiencia, que trabaja con vos, lo entiende. ¿Y el despido es por mensaje o por llamada? Lo hice por mensaje, aprendí ese error y ahora lo hago por llamada. Y, de puta. ¿Cuál es el proceso de un despido por llamada? Bueno, en Ahí ese... tenemos a la RPH. Y porque me la Tenemos tiran la a mí ahora. motosierra. No, bueno, igual la idea siempre es ser frontal, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que lo más difícil de recursos humanos, por así decirlo, es la comunicación. Y a ver, yo creo que nadie es tonto. Todos sabemos lo que estamos haciendo, entonces siempre que me ha tocado hacer un despido, diríamos, por así decirlo, justificado en el sentido de malas acciones que se reiteraron y ya tenemos todo ese camino, es decirlo directamente, por esta situación, número 1, número 2, número 3, hemos decidido que en este momento no tenés que ser parte del equipo o no nos suma. También ha pasado que se despiden personas porque el proyecto se cae, porque no es el momento de hacer foco en ese proyecto, porque, bueno, hay muchas razones. Y con esas personas... Es complicado para el equipo incluso. Claro, hay momentos en los que tenemos tantas ventanas abiertas que contratás a una persona y la verdad que no le estás dando la atención que se merece, entonces es preferible decirle pausamos el servicio, que también es parte de un despido. Y bueno, y tener la posibilidad de poder, creo que nos pasó en el caso de una copy, por ejemplo, que se pausó el servicio por un tiempo porque no se iba a estar utilizando para un proyecto en específico, después se la contrata para otro proyecto. Y bueno, entender que siempre irte bien es positivo. Hay casos en los que uno no se puede ir bien por situaciones broncas, por así decirlo, resentimientos que quedan ahí en algún lado, pero siempre las llamadas suelen ser de ese tipo y siempre pregunto al final si hay algo que quieren decirnos para que se liberen un poco, ¿no? Pues no somos perfectos. O sea, sí, un despido por ahí de alguien que no fue tanto por performance de trabajo, sino que fue por algo de relacionarse con cómo se relaciona con sus compañeros y demás, ese despido ya no tiene B de vuelta, digamos. No, la verdad es que no. Bueno, es que... A menos que cambie todo el equipo, porque si es tóxico para el equipo... Totalmente, o sea, creo que eso es uno de los más difíciles porque, bueno, generalmente esas personas son muy complicadas. Y en realidad no saben, por un lado, no miden el daño que hacen, diríamos, a los demás, cómo los perjudican. Por otro lado, no miden que si vos ya sos así en un lugar, probablemente en otro tengas problemas. Más tarde o más temprano, tampoco miden que este nicho es así, de chiquitito, o sea, es muy chico. Y nos conocemos entre todos. Entonces, siento que en esos casos, de hecho, hay que ser muy tajante en eso. Es impresionante lo difícil que puede ser o lo mucho que puede sufrir un equipo que tiene personas tóxicas adentro. En ese caso no tenemos básicamente ningún feedback que dar, sino directamente sabemos lo que haces o el equipo no está conforme con vos. Y bueno, yo creo que como vocera de mis compañeros, siempre los voy a defender, diríamos, en lo que sea posible. De hecho, igual yo soy creo que bastante de buscar la salida antes, pero hay casos en los que no se puede. No hay diríamos. retorno. Sí, en ese sentido también es interesante que tanto Agos como yo somos más diplomáticos e intentamos... Sí, sí, Fede suele ser más de cuando alguien no viene, motosierra afuera, y Agos y yo solemos ser más pacientes, no, bueno, hablemos con él, veamos si se puede solucionar, y ya cuando los tres estamos de acuerdo en algo, ya es muy difícil que haya una vuelta atrás. Sí. Es importante cómo distintas personalidades lo toman eso. Es que a mí me pasa que lo empiezo a sentir. Ya cuando contratás a alguien que arranca bien y lo sentís que va a ir bien. Bueno, pero capaz que se le ha muerto el gato. Claro. Tiene 2 semanas más lo que se le ha muerto el gato. Eso también es importante. Nunca tomamos decisiones aisladas. O sea, tratamos, por ejemplo, a mí, a ver. No, igual tipo, lo siento, pero con justificación. Tipo, no es que tengo una vibra y la he hecho. Voy la mierda. No, pero creo que en eso sí somos conscientes, o sea, lo que
la decisión que se tome, no se dice quién tomó la decisión, si fueron 2, 3, 4, bueno, pero tratamos de charlarlo porque si bien yo trato de defender mucho a los recursos humanos, hay gente que me cae mal y no por eso la voy a echar. No. Entonces, bueno, siempre tenemos reuniones en donde se habla de ese tema, de las personalidades, cómo lo vemos. También hemos aprendido como mucho de psicología el último tiempo. Sí. Directamente nos sentamos y analizamos lo que vemos para poder ayudarlos o para no someterlos a situaciones en las que no se sienten cómodos. Tenemos gente en el equipo que no habla, por ejemplo, y bueno, entendemos que no habla y está bien. Yo no hablo mucho. Claro, no lo podemos sacar, pero hay gente que no habla o que no le gusta. Por ejemplo, entré a reuniones para conocerlos y con algunos estuve 1 hora y con otros estuve 10 minutos y dije, bueno, listo, es su personalidad. La mía duró bastante. No me acuerdo. No, porque tuvimos ahí un ida y vuelta. ¿Hacia las remeras? Sí, estábamos discutiendo si llegamos hasta el XXL o... No, tenía que conocerlo también a Nico, entonces... Y bueno, él lo obligué a hablar, porque si no, no se podía. Pero sí, las personalidades, la forma de hacer las cosas que... Por ejemplo, no le digo de una forma a una compañera de trabajo que capaz a un compañero de trabajo, porque sé que son diferentes. ¿Qué sé yo? Es así, es como ir viendo qué es lo que les gusta y qué es lo que no y cómo comunicarse. Siempre le digo a los chicos, pongo unos corazones y ustedes ponen bien, mal, sí, no. Abuso, joya. O sea, que el joya es como qué bien que te quedó y bueno, es como ese ida y vuelta. Y siempre preguntar, no sé, una vez a la semana le escribo a uno al otro cuando tengo un espacio de tiempo y me van contando un par de cosas. Entonces creo que eso te hace la confianza para que a la hora de despedir vos sepas si esa persona realmente está fallando o si tiene un problema. Uno se da cuenta, como que con el tiempo empezás a aprender. Sí, y las personas que no somos tan hábiles como hago, si se quiere, en la parte blanda. Yo, por ejemplo, tengo una tarea recurrente en ClickUp de todas las semanas escribir al equipo, más en el área de tecnología, que somos bastante calladitos y medio bot. Tengo una tarea recurrente con los medio bot. Tengo la tarea recurrente con los miembros del equipo, escribirle, a ver cómo viene, pero no una cuestión de trabajo decirle cómo estás con las tareas, sino vos cómo venís, cómo te sentís, termina influyendo mucho en el desempeño, quieras que no. Le ha pasado a Fede varias veces que a lo mejor tenemos un closer que no vende, tiene una semana que no vendió, se junta el media hora a hablar, se saca todo lo que tenía encima, se saca lo que tenía encima y al día siguiente arrancan a vender de nuevo. Por una charla de amigos. Claro, por ahí le pregunta qué ha hecho el finde, habla un poquito y ya se... No se dejen engañar, por ahí los recursos humanos se van y de ya las se destraba manos. todo. Sí. ¿Y en qué tamaño de empresa? No son muy boludos. ¿En qué tamaño de qué? Se cayó el coso. Son culiados. Cagate. Esto va a ir de clips en cámara gris. Por ahí no lo ve. Eso lo voy a mandar. Me voy a asegurar. De que vea el minuto 47. ¿En qué tamaño de empresa ya es recomendable incluir a alguien de recursos humanos? Bueno, nosotros, no sé, yo considero que a partir, por ejemplo, de 10 personas sirve. ¿Qué pasa? A veces tienen que ser con menos cantidad de personas. Es bastante, 10. Sí, pero a veces tiene que ser con mucho menos porque no hay nadie que tenga, diríamos, ganas de generar esa comunicación. O sea, hay que tener ganas, claro, tu caso. Entonces, bueno, me ha pasado de que en un equipo donde hay 3 personas, por sentarme a charlar con una así de casualidad, se ha salvado, diríamos, el CEO de unas cosas tan graves por el tema de que no hay nadie que haga recursos humanos. Que se caiga la empresa abajo. Sí, literalmente. Entonces, como que no podría medirlo porque creo que depende mucho de las habilidades que tengan los líderes para comunicarse. Por ejemplo, yo en mi caso acá, ellos se comunican, intentan, van mejorando. Entonces es mucho más sencillo. Ya llegan a mí problemas que son un poco más difíciles quizás de resolver, o incluso ellos mismos son los que me están avisando que han notado cosas raras. Pero hay equipos en los que literalmente capaz pasan 2 meses enojados entre ellos, trabajando horrible y no se comunican. Ahí en ese caso sí es importante que alguien asuma el rol. No solamente alguien que se dedique solamente a eso, sino que alguien asuma el rol en ese momento. ¿Y cuáles un poquito las características de la personalidad del dueño del negocio que diga, bueno, yo cuando tenga 2 empleados yo tengo que contratar a alguien porque soy pésimo en esto? Bueno, a la hora lo podemos detectar. A la hora de la comunicación primero, cuando te cuesta mucho revisar lo que te han mandado
que las personas que están laburando durante el día te dejan mensaje y vos te desapareces, es necesario tener, bueno, un líder o alguien que vaya más a la parte humana. Estoy hablando de un extremo igual, porque generalmente están presentes ahí mirando. Y otra cosa es cuando ya no estás teniendo un entendimiento con tu equipo. Si vos tenés, no sé, contrataste a 2 personas, las despediste porque no hacían lo que vos querías, son horribles, como viste la justificación que todo el mundo da. No, lo despedís porque es horrible. Contratás 2 personas más, de vuelta lo mismo. Me parece que ya hay algo El horrible es otro. Claro, entonces yo creo que también un poco a veces dejar el ego de lado y decir, che, la verdad que no soy bueno para esto. O capacitarse o buscar una persona que, no digo que tienen que tener puntualmente a alguien de recursos humanos, como dije recién, pero alguien que sea un nexo, alguien que te ayude a avanzar. Por ese lado creo que es clave. Y también algo que no sé, no hemos hablado mucho, empoderar el equipo. Yo creo que como que nos hemos olvidado de que estas personas pueden tener un poco el tema del reconocimiento, y creo que empoderarlas y darles la libertad para salir a resolver es muy importante. A veces dejar que se equivoquen, a veces no, y hacerlas entender que tienen, diríamos, el tema de la visión es parte de eso también, entender que su trabajo aporta a cada uno de esos pasos que vamos dando, que no son simplemente tareas sueltas que le pedimos porque sí. Creo que eso también ayuda un montón. Entonces, si tampoco tenés enfoque y no tenés guía a dónde querés ir, quizás también tenés que buscar una persona que te ayude un poco a priorizar y empezar a evaluar eso, ¿no? Que en parte también Recursos Humanos hace eso. Recibe quejas y busca soluciones, básicamente. Qué trabajo de mierda. Algo importante ahí, Agos, también, que digamos las personas que quieren crecer, para esto un poco esa vieja creencia que entre más estudio más voy a crecer en la empresa, y por ahí sí puedo aportar tus conocimientos, pero lo que más va a aportar realmente a un dueño de una empresa o a alguien que quiere crecer es la capacidad de que aporte valor. Entre más problemas resuelvan en la empresa, más van a crecer a fin de cuentas. Entonces, digamos, si alguien que está viendo esto que quiere crecer en la empresa y quiere seguir teniendo más liderazgo, más responsabilidad, es la capacidad de lo que aporte dentro de la empresa. Y es tan fácil como preguntarle al líder en qué te puedo ayudar, qué necesitas hoy, qué más puedo aportar. Que eso es el nivel 1 Claro. de lo que puedes hacer. El siguiente nivel es, vi que había este problema, hice la solución, lo hice todo, lo implementé, y una vez que tenía todo armado, ahí fue, mira, vi que estaba esto, ya lo hice. Y ya te viene con todo solucionado. Antes ni siquiera venía a preguntarte qué más puede hacer. Como el siguiente nivel de Así que ir también aportando. está bueno porque hay gente que está viendo esto que está en un rol y si busca crecer, digamos, que lo que más aporta es la capacidad de que aportes valor, así como dice él, y si entre más te atrevas a aportar, más va a crecer. Y también esto que, por ejemplo, dice él, de ir y hacer implementar, sí tiene un riesgo, si se quiere, porque quizás no le puede gustar, pero si tampoco tomas riesgo, tampoco vas a crecer. Entonces es parte un poco también del desafío que tienes que atravesar. Igual también se puede mitigar el riesgo. En una de tecnología, no vayas y cambies el sistema de adquisición porque sí, hacer un borrador primero, presentalo, si les gusta, bueno, ahí lo publicás. Pero... Sí, también creo que es importante transmitirle esto al equipo porque a mí me pasó antes hace varios años ya por suerte, de contratar personas y como yo no les decía literalmente, prefiero que vaya, te equivoques antes que todo me vengas a preguntarme, hacían eso, por miedo a equivocarse porque por ahí le tienen mucho respeto al superior o lo que sea, y si no le decimos, no lo van a hacer. En definitiva, entonces es darle esa posibilidad de decirle, mira, prefiero que vaya, te equivoques, creo que no te vas a equivocar, y empoderarla de esa forma. Y la realidad es que el 99% de las veces que hicieron eso estaba bien hecho. Si contratan personas que por lo menos tienen dos de frente, lo van a hacer bien. También si se equivocan, no pegarles con un látigo porque les sacas el todo incentivo a probar de nuevo en el futuro. A lo mejor se equivocaron esta vez y si lo probaban de nuevo les salía bien. ¿Y qué haces si se equivoca? Dale feedback. Dale feedback, claro. O sea, dale feedback, decirles cómo se equivocaron, en qué se equivocaron, decirles qué podrían haber hecho distinto para hacerlo mejor. Yo no doy feedback, no solo les digo qué haría distinto, sino cómo pienso de por qué lo habría hecho distinto. Güey. Una cosa es decirte, no, tenés que cambiar este copy. Y otra cosa es decirte, tenemos que cambiar este copy y esto es lo que estoy pensando para tomar esta decisión. Que sepan por qué hacemos lo que hacemos y que prueben de nuevo. Algo también bueno ahí es que le digas algo positivo, claro, sí, y después algo negativo por algo positivo. Un sanguchito. Está buena esa técnica. Entonces como que el feedback es más... Sí, pues una cosa que desmotiva mucho a los equipos es que a lo mejor hicieron 15 bien
y no dijiste nada, hicieron una mal y fuiste y se los criticaste. Y terminé diciendo, puta, hice todo eso y por intentar hacer algo distinto, vienen y me critican. Mejor la próxima ni lo intento. Hijo de puta. Sí, ahí se empiezan a armar esos resentimientos que necesitas recursos humanos para que intente limpiar un poco la situación. Bueno, algo me quedó pendiente de lo que hablaba Agos, de contratación de recursos humanos, de que alguien pueda llegar a asumir el rol que no sea necesariamente recurso humano, porque para tener alguien que sea solo recursos humanos tienen que tener una banda de empleados. ¿Cuál sería la descripción del trabajo o cuál sería un buen puesto de trabajo para una persona que haga recursos humanos y además haga otra cosa, digamos, si quiere? Project manager, no sé. Sí, justamente ahí pensaba en project manager. No, pensaba en un project manager. De hecho, dentro de las habilidades que tiene que tener un project es justamente la parte de contratación, porque bueno, tiene que encargarse de los recursos para llevar adelante los proyectos y las personas también entran dentro de lo que sería recursos. Y también creo que puede ser, en el caso de ventas, a mí me parece clave que sea alguien que esté relacionado con las ventas, porque bueno, ellos conocen más lo que es la personalidad. Si no, en todo caso, sí, un project lo puede hacer tranquilamente. En realidad, el recurso humano, o sea, lo que hace el de recursos humanos es velar porque la cultura de la empresa sea sana. Tienen que buscar eso, que por ahí hay personas que son muy buenas en lo que hacen y son, hablando mal y pronto, una mierda de persona. Entonces hay que... Están podridos por adentro. Claro, entonces yo prefiero tener a alguien que le tengo que enseñar un poquito más y no tener a alguien que no... Bueno, que no que no colabora o que no suma y que encima resta. Entonces, bueno, siento que ese es el objetivo de recursos humanos, escuchar a todo el mundo, ser mano dura con todo el mundo, ser mano blanda con todo el mundo, o sea, tenés que vivir pensando qué es lo mejor para tu equipo, siempre. No qué es lo mejor para cada uno de los individuos, sino en el global, en la mayoría, diría, de los que estamos. Que lo hace un poco complejo porque también tenés que saber separar muchas actitudes y tenés que aprender a escuchar todas las campanas, diríamos. Si no, por ahí te volvés un poco loco porque viene alguien y te dice algo, viene otro y te cambia la historia. Entonces tratar de siempre pensar con cabeza fría y analizar un poco las situaciones para que se llegue a un buen puerto, diríamos. Y sí, por lo menos en mi caso, ser tajante con las personas que no sé, por ejemplo, nosotros tenemos casos en los que incluso entre compañeros se ayudan y eso me pone muy orgullosa, diríamos, de lo que estamos trabajando. Pues nos ha pasado un montón de veces que entre ellos se ayudan. Algunos se ayudan más, otros se ayudan menos. No me veas, pelotudo. Mira otra cosa. Mirá vos, pero Julián, vos también me dejas reír, Julián. Yo tenía el celular para no verte. Lo otro bueno es que te juntes con el Klaus. Nada, cambiemos de tema. Bueno, listo. Sí, culiada, dale. Lucas ya se enojó. ¿Querés que te dé yo a la intro? Así puedo hablar un poco mejor. Dale. Voy yo. No, pero que este pelotudo No, te ríe. yo No, yo voy a empiezo. mirar para abajo. Yo empiezo. Vos mirá la Mirá la frente. Mírame cámara. la frente. Uno. No, mira la cámara porque queda No, por no, natural. no, Mírame la uno. frente. ¿Vos? Sí, yo voy a darte el pie. Diríamos. 1, 2, 3. Bueno, y también nos pasa en situaciones que ya podemos ir como viendo venir lo que va a pasar. Fede me había contado ahora de un closer que también venía un poco como, ya llevaba 2 o 3 días en lo que no había podido hacer venta y él, diríamos, como que lo presentías, que... Sí, bueno, algo que había pasado que lo aprendí de vos, que básicamente es que te juntes a escuchar a la persona un poco, y lo que había notado es que venía como un estado de ansiedad. Algo que pasa mucho en la venta, que vos te metes a la llamada con ganas de vender en vez de con ganas de ayudar. Y bueno, ese sentimiento, digamos, y esa energía se transmite, y simplemente le dije que antes de la llamada respire, haga una meditación, o que el fin de semana descanse, y que después ya arranque el lunes con nuevas energías. Y también, Así que- y también le diste perspectiva, porque él estaba desmotivado de que no vendía, y le dijiste, mirá, fíjate, no estos últimos 3 días, sino esta última semana, ha sido tu récord, desde que Claro. trabajamos juntos. No tengas esa visión de túnel, porque no vendiste 2 días, que se te caigan todas las ventas cuando estás en récord, no solo este mes, sino histórico, desde que trabajamos juntos. Con los anuncios pasa un poco lo mismo, que vemos día a día y decís, no, va en 3 días más la pago. Y me agarra miedo y después ves el retorno de los últimos 14 días, 2 meses y estás arriba. Nosotros en un momento teníamos facturación de una empresa puntual comparado con el mes anterior, abajo, no sé, 15%. Y había medio un sentimiento ahí de bajón. Y yo puse, bueno, a ver, lo comparemos este trimestre con el trimestre anterior. Y trimestre a trimestre, el crecimiento era un 60%, que es inaudito. Es Claro. muchísimo. Bueno, y ese aprendizaje lo llevé pasado a las ventas, digamos. Que le dije, che, mirate los últimos 10 días.
Es tu récord de ventas, que por 3-4 días tampoco entres en ese estado como del ciclo de la negatividad. Se le llama un poco a los closers que entran negado, negado, negado y arrancan ese bucle. Entonces le dije que sábado y domingo descanse, que medite, que se vaya a la pileta. Y también fue como darle consejo del ámbito personal, que también se le puede aportar de ese lado. No siempre es como técnicas de venta para aportar valor. Y entonces fue un poco eso y de hecho me escribió por WhatsApp como agradecido, digamos, de ese mensaje, de escucharlo. Y bueno, estuvo bueno, digamos, ese aprendizaje. Más allá de que estuvo bueno, la semana anterior no había vendido nada. Y ahora arrancamos, estamos grabando esto el lunes y tuvo una llamada a las 2, una llamada a las 3 y una llamada a las 4 y cerró a las 3. Pero bueno. Y las llamadas habían sido las mismas calidad que la semana anterior, no es que habían sido... Pasa el link del video de la meditación. Está todo closer desesperado. $100. Sí. Ahora Ahí- 80. Ahí algo importante es el tema de medir. Si no tenemos métricas, y bueno, eso es importante también para los que están buscando trabajo, si te piden llenar un tracker es por algo. Porque creo que también es como una forma de defenderte ante cualquier situación, ¿no? No sé, me estoy dando cuenta de que no estoy pudiendo cerrar, fíjense si se está calificando bien, me estoy dando cuenta de que las campañas están mal por tal cosa, fíjense si pueden, no sé, bueno, como que nos ayuda a mejorar. Y algo también que veo ahí, cuando las personas, hay muchas personas que tienen mucha ansiedad, que es cierto, de hecho yo lo he pasado, lo paso. ¿Por qué? Entonces tenemos que entender que quizás en otro momento tenemos que entender también que quizás en otro momento han estado en empresas que solo han como recalcado lo malo y ninguno se ha puesto a mirar como hicieron ustedes el histórico de sus 2-3 semanas para atrás para darle un feedback. Es verdad que hay gente que no sé, que se mira solamente el ombligo y si algo anda mal, directamente listo, chao. Pero bueno, eso, más que nada. Sos muy atento con los closers, Fede. Gracias. Es un líder, es un que líder sí, de venta. El líder tiene que estar muy atento a los miembros del equipo. Y para el puesto de líder, ¿qué creen que es mejor? ¿Subir a alguien de adentro o contratar a alguien desde afuera? 100% que suba alguien de adentro. Ya tiene el aprendizaje de la empresa. No, además de contexto. eso, es muy chocante meter a alguien desde afuera. A lo mejor estás con 3 closers, bueno, sí, no mires así, pero a lo mejor tenés con 3 closers y metes a alguien de afuera que de repente es su líder. Es chocante para el equipo. ¿Y cómo decidís entre los 3, 4, 5 que tenés cuál va a ser? Son varios factores. Uno de lo que hablé recién es el que más aporta. De hecho, que alguien se junte con el closer a que escuche la llamada así que aporte valor. No, ¿verdad? Se me ocurren 1000 chistes que no lo estoy diciendo. Toma, ¿querés valor? Tomá valor. Está bien lo que estás Ya diciendo. una hora, culiao, igual. Bueno, pero somos 4. Sí, sí. Claro. Edición de Navidad. Sí, sí. ¿Qué estamos hablando? El que más ¿Qué? aporta valor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo elegís un líder? Pero no te rías, culiao. Interno. Si es ella. Si yo no soy. No, sos vos. Eso de No. pasarle batuta a otro. Bueno, Dale. Sí, ¿de qué estabas viendo de qué es lo que mirás a la hora de subir a alguien al rol de líder? Yo creo Especialmente que- en el equipo de ventas en este caso. bueno, creo que una es esa que nos recién de lo que aporte valor al otro equipo. Me parece que también la otra un poco es cómo se desempeña con vos y cómo habla y cómo lidera el equipo. Porque también, más allá de vender, digamos, como closer, tiene que vender la idea del equipo de hay que hacer esto. Yo todo el tiempo, digamos, los closers tengo que venderle esta nueva oferta para hacer más plata y tengo que venderle la idea de que es por acá para hacer más plata y esa capacidad de como darle norte al equipo. Entonces también siento que tiene que tener esa habilidad de estratega, digamos, dentro del equipo, de saber qué es mejor según cada closer. Y sí, ese pensamiento como estratégico, digamos, que es algo que lo vas a ver en la práctica, digamos. Sí, y además de eso, no necesariamente el mejor closer va a ser el mejor líder. Claro. A lo mejor tenés 3 closers, uno tiene el porcentaje de cierre un 70%, otro un 50% y otro un 40%. Y a lo mejor el que tiene 40% es el peor closer en llamada, pero es el mejor líder. Entonces, Tiene más vocación para claro, enseñar, son para... habilidades distintas, a fin de cuentas. Es que yo tenía mucha menos tasa de cierre, si quiere, que Closer y que Sí. Bruno y José. Y sin embargo, bueno, estoy en ese puesto por la capacidad de que ya vengo ese tiempo con gestión de equipos. Más que nada porque son otras habilidades distintas. Tenés que escucharlos, que entenderlos, que plantear planes estratégicos para crecer, venderles la visión todo el tiempo, porque hubo un momento que ellos se querían ir, digamos, por el hecho de no ver crecimiento y toca a vos venderles esa idea de nuevo para que sigan con vos. Entonces creo que sí es la capacidad de vender también la visión de la empresa, que es un poco lo que hablábamos recién. ¿Y en qué número de closer te gustaría tener un líder de ventas? Que no seas vos, digamos. Creo que estaría bueno como mínimo que sean 2, o sea, 2 closer más un líder.
ya si se pone uno arriba de otro generaría como mucha fricción, sería muy raro. Entonces creo que como mínimo que sean 2 closers, porque ya estar a cargo, por ejemplo, ahora de 3, quieras o no, siempre que se inculca alguien nuevo al equipo, es mucha más presión para mí, si se quiere, y más carga operativa. Yo tengo que responder ahora, en vez de ver tipo las llamadas de 2, es las llamadas de 3, un mensaje de 3, la respuesta de 3. Entonces creo que ahora en este momento estoy como en vista de contratar a un líder o ascender a un líder en los próximos meses. Ya creo que ahí llega tu límite, más aún si estás en más roles. Porque si únicamente estaría como líder de ventas, bueno, me encargo específicamente de esto y listo, pero estoy con más empresas, también estoy con el marketing, entonces eso hace que mi tiempo se reduzca, digamos, y sí siento que dentro de poco va a venir ese rol. ¿Y cómo se ve el día a día de un líder de ventas? Que está enfocado pura y exclusivamente en eso. El día a día de un líder de ventas se ve más que nada los días a la mañana en que motivas al equipo, en que lo llames por teléfono, que lo contactes, muy encima todo el tiempo, y que las llamadas se te expresen mucho, sacarle toda la llamada para saber realmente cómo están, que te den feedback todo el tiempo, y también que se vean las llamadas. Si bien es un trabajo bastante tedioso, la verdad, que lleva tiempo ver todas las llamadas cada uno, que hay formas para verla más rápido, en por 2, la vas traduciendo. Sí, la realidad es que a un líder le tiene que gustar de cierta forma hacer eso. Claro. Nadie va a hacer bien su trabajo si no le gusta. Creo que se basa un poco en eso, más que nada como en la atención constante del equipo, en el feedback, en que lo escuches y en que te hagas un montón de llamadas con ellos la semana. Cuando apenas entré era una llamada los martes y se quedaba súper corto, porque por ahí si un día ellos no podían, que suele pasar, como son closers, tienen una llamada de esa hora para cerrar y te la cancelan, o les pasa algo personal, y si no te juntás con ellos 15 días es un montón. Pasan un montón de cosas que creo que es importante que mantengas el contacto seguido y estar muy encima de ellos, básicamente. Y pequeño disclaimer, con estar encima, ya sea para closer o con otras áreas del equipo, no nos referimos exactamente a estar microadministrando, ¿no? En la llamada tenés que decir esto, sino a estar realmente con ellos, viendo qué les pasa y cómo los podés darle el mayor soporte posible. Y pensando también, eso un diferenciador que yo he visto en algunos líderes, por ejemplo, lo que mencionabas recién, de pensar ofertas, de pensar formas de que ellos estén mejor. Claro. Pensar qué necesitan para poder hacer bien su trabajo, y darles todos los recursos necesarios. Claro, cada líder tiene que intentar darle todas las herramientas al equipo. No sé, si salimos un poco del equipo de venta, por ejemplo, la parte de marketing, si no organizo las tareas de alguna forma, si no busco una aplicación para organizarme, si no busco nuevas herramientas para editar o para lo que sea, o para cargar los posts, entonces no soy un líder. Pues no estoy buscando que ellos mejoren, simplemente quiero que me entreguen el trabajo y listo, no me interesa cómo lo hagan. Entonces, sacar tiempo para pensar y ser estratégico es súper importante. ¿Y la compensación de un líder de ventas? Se apagó la cámara. Bueno, lo mismo yo me tengo que ir al médico. Son las 6:15. Si querés saber cómo contratar, si querés saber cómo despedir, si querés saber cómo ascender y a quién ascender principalmente, entonces creo que te va a gustar este episodio con Agos, Fede y el bot Lucas. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Chau, chau. Take off the foo-foo, take off the couches, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take this stuff, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside.